Abro el tema de Volkswagen de México. Fíjese que la historia es una historia compleja, es una historia que le quiero comentar en contexto. El sindicato de Volkswagen le está peleando a la empresa pagos por reparto de utilidades que no se han cumplido. Entre ellos, pagos importantes, muy cuantiosos, correspondientes a este año 2020. Y otros montos que se han quedado allí en los años 2019, 2018, 2017. La dirigencia del sindicato hace cuentas y le dice a la empresa: ¿me pagas o me voy a huelga? Pero paralelamente, el sindicato se va con las autoridades hacendarias y le dicen, las autoridades hacendarias son quienes al final del día, después de que se terminan de hacer sumas y restas, determinan si una empresa tuvo utilidades o no, si tuvo ganancias o más bien tuvo pérdidas, o las cosas se quedaron en stand-by, es decir, sin ganancias y sin pérdidas, en un punto de equilibrio. Pero el SAT le dice al sindicato: la empresa en el año 2019 sí tuvo ganancias, por ende sí tiene que pagar las utilidades a los trabajadores. Y aunque la empresa argumenta que este año no ha habido ingresos, no ha habido ventas, en fin, el SAT falla en favor de los trabajadores y obliga a la empresa a pagar 293 millones de pesos al sindicato, es decir, a los trabajadores, por concepto de este tema de utilidades. Nada más que como una medida de presión adicional, el sindicato emplazó a huelga, cosa que no pasaba en años, emplazó a huelga a Volkswagen. Y hay un emplazamiento vigente que estaba ahí calladito el tema, muy calladito el tema, trascendió ayer. El emplazamiento a huelga fue aceptado el pasado día 6 de octubre, es decir, hace 3 días. Estaba calladito el tema, ayer trasciende de que Volkswagen está emplazada a huelga, y si el 6 de noviembre la empresa no le paga al sindicato 293 millones de pesos, el sindicato se va a huelga, así como lo oye. Yo insisto, no recuerdo que, salvo los emplazamientos normales de cada año del sindicato a la empresa, pero para revisar contrato, para revisar condiciones salariales, no recuerdo que en muchísimos años el sindicato a medio periodo hubiese emplazado a huelga a la empresa. Y menos en un año tan complicado como este. Menos en un año tan complicado como este. Quiero darle lectura íntegra a un documento que publica la madrugada de hoy, 9 de octubre, el Sindicato de Volkswagen de México. A todos los miembros del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz, Similares y Conexos, Volkswagen de México. Hacemos de su conocimiento que, para cumplir con la representación que nos fue encomendada y buscando siempre que se obtenga el mayor beneficio para todos y cada uno de los agremiados, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, el 6 de octubre se presentó ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje un emplazamiento a huelga que se dirigió a la empresa Volkswagen de México para exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo en su capítulo sobre salarios, así como exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre la participación de utilidades, toda vez que mediante un oficio, el 3 de julio de 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del SAT, la Administración General de Contribuyentes, resolvió en favor de los trabajadores de Volkswagen un reparto adicional de utilidades por 293 millones de pesos. 2. Que mediante escrito de fecha 31 de agosto, el secretario general del sindicato, en su carácter de representante legal del mismo, presentó a la empresa la solicitud para realizar el reparto adicional decretado por la Secretaría de Hacienda, solicitando además se realizara y entregara al sindicato el proyecto de reparto adicional a repartir a los trabajadores. 3. No obstante lo anterior, con escrito de fecha del 17 de septiembre, la empresa, a través del ciudadano Ricardo Guerrero Ayala, en su carácter de director de Relaciones Laborales, dio contestación en el que manifiesta que no es posible realizar el reparto adicional en virtud de haber solicitado la suspensión del mismo.
4. Sin embargo, les informamos que a la fecha de la presentación del emplazamiento, el sindicato no ha recibido ninguna notificación de la autoridad laboral correspondiente en que se haga del conocimiento tal solicitud de suspensión, mucho menos que se hubiera otorgado dicha suspensión a la empresa, por lo que se está exigiendo el cumplimiento del reparto adicional en los términos de ley. 5. Por lo que de no realizar la empresa el reparto adicional al que está obligada en términos de ley, llevaremos a cabo un movimiento de huelga que estallará a las 11 de la mañana el 6 de noviembre en las instalaciones de la empresa. Entonces, así está el tema. El SAT le da la razón al sindicato y le dice, sí, la empresa te tiene que pagar 293 millones de pesos más de utilidades correspondientes al año pasado. El sindicato dice, yes, ya la hicimos. La empresa dice, sorry, no te lo voy a pagar porque nos estamos defendiendo. El sindicato dice, a mí nadie me ha dicho que te estás defendiendo y mucho menos me está diciendo alguien, alguna autoridad, el propio SAT, alguna autoridad laboral, que estás protegida para no pagarme ese reparto adicional de utilidades. Así es que emplazo a huelga. El 6 de octubre, hace 3 días, se va a la instancia federal, que es donde dirime sus temas Volkswagen de México y su sindicato, emplazan a huelga, se acepta el emplazamiento a huelga y el 6 de noviembre, si la empresa no le paga al sindicato 293 millones de pesos, podríamos estar ante un hecho inédito de que colocaran banderas rojinegras en la planta. Muy, muy, muy delicado este asunto. Debemos estar pendientes. Tendrá que emitir una posición la empresa y, bueno, finalmente lo que va a ocurrir es que tendrán que sentarse ante el mediador, ante el conciliador federal en la Ciudad de México para tratar de resolver este asunto. En un año como este, 293 millones de pesos no es cualquier cosa. Si fuera un año de bonanza, es como quitarle un pelo a un gato a Volkswagen de México. Pero en este año está complicado, muy, muy complicado el asunto.